Responsabilidad de sus productores y conductores. Y a continuación, La Hora del Ecuador. Programa mixto, informativo, recreativo, cultural y de opinión, transmitido en horario todo usuario. Es una producción nacional de sus conductores Rafael Polanía y Luis Alviares. Sintonía 1420 AM presenta La Hora del Ecuador con Luis Alviares y Rafael Polanía. Muy buenas tardes, queridos amigos, amigos de la radio, amigos de la web. Una vez más con todos ustedes, con mucho placer y mucha responsabilidad. Este domingo 5 ya de agosto, mes extraordinario, mes de lluvia, mes de confrontaciones. Vamos a hablar mucho de este mes de aniversario de la Sultana del Ávila, mes de aniversario también del presidente Rómulo Gallegos, mes de nacimiento de Esmeraldas. Bueno, un mes muy dinámico, un mes de confrontaciones en la actualidad política y social del mundo, y con mucho placer trabajaremos en la tarde de hoy para ustedes en la presidencia la doctora Mireya Obregón, en la gerencia general Toti López Pocaterra y en los controles nuestro amigo Carlos Contreras. Quien les habla, Rafael Polanía. Estamos solos porque nuestro amigo, nuestro partner, nuestro compañero coproductor y coconductor de este programa ha tenido algunas dificultades, Luis Alviares. Queridos amigos, pueden comunicarse con nosotros por el 264-1494, 264-1619 y recuerden siempre que estaremos en contacto permanente por ustedes vía la web, a través del www.radiosintonía1420.com. Bueno, pero como todos los domingos vamos a iniciar esta conversación muy dinámica con ustedes, muy diversa, con el editorial de la semana. Los primeros cositos del suelo, que soberbio el Pichincha decora, que aclamaron por siempre, Señor, y vertieron su sangre por ti. Dios miró y él secó el holocausto, y esa sangre fue eternamente puro. El editorial de la semana. Milton Luna, de el diario El Comercio del Ecuador. Este es un editorial que nos envían los jóvenes estudiantes de la Universidad Central para ser comentado con todos ustedes. No vemos el juego. Los correístas rezagados, camuflados y vergonzantes que todavía subsisten dentro y fuera del gobierno de Lenín Moreno, en público y en privado defienden las obras y las artimañas de la Revolución Ciudadana. Se amparan bajo la bandera de la traición. Los históricos, los muy cercanos al apaleado líder, no tienen otra ruta que persistir en su obsesión. Y aun si se les venga el mundo encima, como ya ha estado pasando ante tanta evidencia de corrupción y abuso de poder, y se vendrá más en las próximas elecciones para gobiernos locales, donde la gente a través del voto expresará su rechazo. El desastre será total. El rótulo Alianza País casi es una mala palabra en muchos lugares del Ecuador, siendo una pésima herencia para Moreno, que es el presidente de la desprestigiada agrupación. Por esto, para el correísmo pragmático, cambiarse de nombre es una estrategia ineludible,
para bajar la dosis de la catástrofe. Tienen que mimetizarse o mueren. El presidente, por su parte, necesariamente tendrá que buscar otra tienda política que le cobije hasta el fin de su mandato. Correa y los correístas están destrozados políticamente, pero el correísmo está vivo, como expresión política del dogmatismo, cinismo y atraco a los fondos públicos, y sobre todo del oportunismo que con sus propios intereses está en cualquiera que los garantice. Entonces, el correísmo, bajo cualquier ropaje, tiene amplias posibilidades de reproducirse, ya que las condiciones sociales y políticas para el desarrollo del autoritarismo están intactas, así como para el surgimiento de un nuevo Mesías que canalice o una fortalecida sociedad conservadora, violenta y racista, y supere ampliamente a una atomizada y sin alternativas estructura de partidos políticos que no logra reponerse de los 10 años de revolución ciudadana. La tendencia es hacia una mayor derechización de la economía, de la sociedad y del Estado. A la larga, Correa remozó a la vieja partidocracia, pero no solo a ella. Generó un reordenamiento y fortalecimiento de los grandes intereses económicos del Ecuador, que engordaron los bolsillos aprovechando del régimen represivo y despilfarrador. Sin lugar a dudas, grandes grupos de comerciantes, importadores, banqueros y contratistas salieron más fuertes económicamente del correato. Pero a diferencia de sus operadores políticos que están hoy sumamente golpeados y en la cárcel, los empresarios correístas están intactos, sin juicios ni desprestigio. Prudentemente no dieron la cara, tras las sombras dominaron y seguramente lo siguen haciendo. A la corta o a la larga, los caudillos son piezas de un ajedrez donde los jugadores son otros. Mientras tanto, los que estamos fuera no vemos el juego. Nos tienen angustiados, disputando un mendrugo de pan o embobados con cualquier escándalo. Queridos amigos, en este editorial, su autor, el escritor político Milton Luna, expresa claramente los vaivenes de la política ecuatoriana, qué se ha venido produciendo en la sociedad ecuatoriana en el último año de gobierno de Lenín Moreno. Se supone que el expresidente Rafael Correa colocó sus alfiles justo en cargos extraordinarios, sobre todo en el Consejo de la Judicatura, donde su presidente Yalc había instaurado una estrategia para controlar ese poder y utilizar el nombramiento de los jueces para amedrentar como herramienta política. Afortunadamente, vino la convocatoria de una consulta del pueblo ecuatoriano y hemos visto resultados positivos. Pero en ese megaje de cosas hemos observado que algunas decisiones, sobre todo de ese organismo extraordinario que es la meca de la democracia, la Asamblea Nacional, no se ha correspondido realmente a la confianza del pueblo ecuatoriano y no se ha asumido la responsabilidad de acabar con algunos elementos perturbadores y nefastos para la aplicación de la democracia y el fortalecimiento de la institucionalidad. Han pasado por alto el hecho de juicios políticos a herederos del correísmo, alfiles del correísmo, personajes, actores fundamentales en el correísmo. Cuando se ha convocado sesiones para hablar de responsabilidades de algunos altos funcionarios del correísmo, muchos diputados que integran inclusive
la fracción de Alianza País, cuyo presidente acaba de ser ratificado, el presidente de la República, Lenín Moreno, han obviado la responsabilidad. No han asistido a la sesión o simple y llanamente se abstienen y en algunos casos han votado en contra de hacer justicia, de aplicar la justicia, de hacer de la responsabilidad y el hecho de tener la posibilidad de fiscalizar esos actos para corresponder a la aspiración que tiene el pueblo ecuatoriano de que se haga justicia, no han sabido asumirla. De allí, Milton Luna expresa en este artículo bien contentivo de elementos históricos su opinión de los correístas rezagados, camuflados, que pueden y aún persisten y pueden salir a flote más adelante si es que la democracia continúa cometiendo errores. Ustedes pueden analizarlo y pueden expresar su opinión a través de nuestra página web para hacer una correspondencia absoluta, porque es necesario continuar con este análisis profundo del acontecer político en el Ecuador. Observamos cómo el Consejo de Participación Ciudadana, que fue sabiamente elegido por el pueblo ecuatoriano, está asumiendo una gran responsabilidad. Sus actuaciones han fortalecido las instituciones en el Ecuador. La política se observa de otra manera, pero aún existen rezagos de cambio, de asumir la responsabilidad que requiere realmente el concepto abierto del quehacer político y la responsabilidad con un pueblo que lucha denodadamente por lograr una transformación y un cambio profundo donde no se ponga, digamos, adelante como prioridad que prime sobre toda la circunstancia la ideología política, sino el humanismo contentivo del respeto de la dignidad de la persona humana. El Consejo de Participación Ciudadana, luego de un análisis radical profundo, toma la decisión de suspender de sus funciones a los integrantes del Consejo de la Judicatura. Muy responsablemente, los 7 consejeros del Consejo de Participación Ciudadana votaron a favor, un solo voto en abstención. No, disculpen, todos votaron en este concepto de cambiar a los integrantes del Consejo de la Judicatura. Hubo consenso en la votación y todos votaron a favor. Se integró un nuevo Consejo de la Judicatura. Un nuevo Consejo de la Judicatura que asume una gran responsabilidad. Responsabilidad que se inició con un juicio al vicepresidente de la República y a varios exministros del gobierno de Rafael Correa y de un ministro inclusive del gobierno de Lenín Moreno. Bueno, fue realmente Diana Salazar la que enfrentó esa posibilidad y encarceló, tomó la decisión de llamar a juicio al vicepresidente de la República y abrió el proceso para que un exministro, Iván Espinel, fuera a la cárcel acusado de malversación de fondo. Y luego observamos cómo una juez le da libertad, cambia la medida sustitutiva de libertad por la prisión preventiva y lo deja en libertad. Esta juez Diana Salazar de la UF muy responsablemente acusa ante el Consejo de la Judicatura una moción que corresponde a una investigación, porque de acuerdo al artículo 534 del Código Penal, dictar una revocatoria solamente se procede cuando se haya desvanecido los elementos que motivaron esa prisión preventiva.
y no se puede disponer de otra medida alternativa. El asunto es que la juez Paola Dávila fue acusada por la juez Diana Salazar, presidente de la UEFA, y el Consejo de la Judicatura correspondió allí luego de un análisis y la suspendió por 90 días. 90 días que ella va a continuar recibiendo su remuneración, pero que indica realmente un mensaje a todos los jueces. Es necesario que prime la responsabilidad con el pueblo ecuatoriano, que la perspectiva política que se exige en un momento determinado para preferiblemente corresponder al elemento político que a ese elemento de aplicar la justicia en todos sus términos y todas sus consecuencias. Eso es lo que estamos viendo en este momento en el Ecuador, que coincide perfectamente con la expresión que expresa Milton Luna en nuestro editorial de la semana. Por eso es necesario continuar en este afán de permanecer como una exigencia permanente del pueblo ecuatoriano, exigiendo que se haga justicia, contraviniendo cualquier compromiso que se tenga de índole político o de otra índole que no corresponda al fortalecimiento de las instituciones en el Ecuador. Y quiero conversar con ustedes también sobre el hecho de la sustitución del Consejo Nacional Electoral. El Consejo de Participación Ciudadana analiza la actuación del Consejo Nacional Electoral colocado a dedo por las autoridades salientes, por el gobierno de Rafael Correa. Luego del análisis y de recibir decenas de denuncias en contra de la actuación de este Consejo Nacional Electoral, se procede a suprimirlo. Bueno, cuando se toma esa decisión, hay un lapso de tiempo para determinar cómo va a ser sustituido ese Consejo Nacional Electoral. Esos 5 integrantes, esos 5 vocales del Consejo Nacional Electoral. Se nombra un nuevo Consejo Nacional Electoral, pero como último recaudo, como última actuación del Consejo Nacional Electoral revocado, se reúnen y toman la decisión de aprobar un reglamento para elegir al Consejo de Participación Ciudadano, que va a sustituir al Consejo de Participación Ciudadano dirigido por el doctor Trujillo, el provisional. Ese instrumento definitivamente está fuera del contexto real y pudiéramos decir que no goza del respaldo constitucional porque es aprobado solamente por 2 miembros de ese Consejo Nacional Electoral. De los 5 vocales del Consejo Nacional Electoral saliente, 2 realmente asumieron la responsabilidad y la decisión del Consejo de Participación Ciudadana y no asistieron a las reuniones. 3 de ellos lo hicieron. En esa votación para aprobar ese instrumento que daría los elementos jurídicos legales para en el mes de marzo elegir por votación directa y secreta al nuevo Consejo de Participación Ciudadana, 1 se abstuvo y fue aprobado solamente por 2 votos. Definitivamente hay ilegalidad en esa decisión. Es inconstitucional. Es un elemento que daría un elemento negativo, un hándicap muy determinante para la actuación de las elecciones del nuevo Consejo de Participación Ciudadana, porque estaría con una gran debilidad y sería objeto de impugnación por cualquier ciudadano, por nacer de un organismo espurio que no tenía representatividad de ninguna naturaleza. He allí, pudiéramos decir, la trampa que hay que sortear para analizar muy seriamente cómo se están tomando decisiones en el Ecuador. Afortunadamente, los 5 nuevos vocales del Consejo Nacional Electoral determinaron
que no es posible seguir en ese proceso y van a revisar realmente un nuevo contexto para elegir, para aprobar un nuevo instrumento que permita, con toda la legalidad necesaria, elegir a los miembros, a los 7 miembros del Consejo de Participación Ciudadana en las votaciones del próximo 24 de marzo. Luego, es una gran victoria para la sociedad ecuatoriana la actuación del Consejo de Participación Ciudadana al designar a ese Consejo Nacional Electoral transitorio que va a durar justamente 2 meses en su responsabilidad y que permitirá que con un instrumento verdaderamente válido puedan elegirse los 7 consejeros del nuevo Consejo de Participación Ciudadana en unas elecciones directas. Y no solamente la elección de los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana, mis queridos amigos, amigos de la radio, amigos de la web, sino que en las elecciones provinciales se van a elegir alcaldes, prefectos, gobernadores, concejales de las provincias. Y esa elección tiene que tener con contundencia una fortaleza que le permita no ser frágil frente a cualquier otra denuncia. De manera que queremos desde la hora del Ecuador felicitar al presidente Gustavo Vega, quien es rector de la Universidad Internacional del Ecuador y que es un hombre de extraordinaria experiencia y extraordinario valor moral y que fue elegido por los 5 voceros como presidente del ente que rige en este momento el Consejo Nacional Electoral. Y su vicepresidenta Diana Altamait, que han hecho un extraordinario trabajo y han expresado al pueblo ecuatoriano por qué han tomado esa decisión. Para elegir a este Consejo Nacional Electoral transitorio, el Consejo de Participación Ciudadana, y esto hay que rescatarlo, y hay que divulgarlo, y hay que tenerlo muy en cuenta, tuvo alguna disparidad. Su votación no fue unánime. 3 de los 7 consejeros se abstuvieron de votar, pero hubo peso con 4 de los consejeros que yo creo que fue bien precisa el que se correspondiera a esa confianza del pueblo ecuatoriano, eligiendo un Consejo Nacional Electoral que tiene que apresurar y tiene que contar con el respaldo de todo el pueblo ecuatoriano, porque tiene solamente 2 meses para instruir todo lo necesario para que el nuevo Consejo Nacional Electoral, que va a ser elegido por concurso y con una abierta y amplia participación de los sectores sociales, de los mismos sectores políticos, incluyendo los partidos políticos, entonces tienen una gran participación y creo que allí deben hacer un Consejo Nacional Electoral bien fortalecido que corresponda a la necesidad de actuar, digamos, en connivencia, en actitud positiva frente a la aspiración del pueblo ecuatoriano de terminar de una vez con toda con la actuación de politiqueros que inclusive se habla de que han hecho trampa. Es necesario hacerlo porque creo que es una de las últimas oportunidades que tiene la democracia en el Ecuador para nacer fortalecida, para nacer con el apoyo del pueblo y para cambiar la forma de pensar de los políticos y de la forma de hacer política, que tiene que orientarse y concretarse en un sentido ético y moral que es una necesidad para los pueblos del mundo. De manera que queremos felicitar realmente a los nuevos integrantes del Consejo de Participación Ciudadana. Esto en lo correspondiente a sustentar nuestro artículo, nuestro editorial y las opiniones de el editorial que nos enviaron de la Universidad Central del Ecuador. Vamos a entrar un poco a discutir
qué ocurre en el mes de agosto y vamos, como un homenaje a Caracas en su aniversario, a compartir con ustedes, queridos amigos, una pieza extraordinaria que nos lleva a rememorar épocas extraordinarias de esa Caracas sucursal del cielo y que todos los venezolanos y el mundo entero estamos enamorados de ella. Con Ilan Chester vamos a disfrutar de esa pieza extraordinaria. De límpidos blasones tú fuiste la rosa, románticos galanes dijeron ayer. Qué trigueña tan linda que vi al salir de la misa de 10. Mirándote bajabas la frente de nácar y cándida esquivaban tus ojos la luz, encendiendo fugaz el rubor en las blondas del velo andaluz. Dama antañona gentil, el honor fue tu escudo, supo en sus galas unir el amor y el hogar. Noches de luna escuchó al balcón serenatas y de rendido galán aceptó las ternezas bailando un vals. Lindísimas muchachas del tiempo de ahora, de púrpura los labios, los ojos carbón, falda corta, mejillas carmín, desenvueltas con aire de sport, histéricas miradas que al hombre provocan y lúbricos esguinces que impone el foxtrot. Sin embargo, su ser lleva en sí inocencia, virtud y candor. Quiso en el dancing lucir el disfraz del ayer, largas enaguas vistió y al prender la mantilla la caraqueña probó ser eterna como antes mujer y flor. Ya regresamos con más de La Hora del Ecuador con Rafael Polanía y Luis Alviares. Desde Caracas, para toda el área metropolitana y el estado Miranda, transmite Radio Sintonía 1420 AM. Todos los domingos, de 5 de la tarde a 7 de la noche. ¿Cómo? Sintonía Caribeña. Con lo mejor de nuestra música caribeña y sus intérpretes. Con Osvaldo Hernández. Sintonía Caribeña. Por Sintonía 1420 AM.
Este y todos los domingos, a partir de las 7 de la noche, Sintonía 1420 AM presenta El Show de los Milagros, el programa destinado a todos los que quieren vivir en la presencia de Dios. El Show de los Milagros. Su poder lo llena todo. Con la pastora María Quintero. El Show de los Milagros. Por Sintonía 1420 AM. Para tu seguridad, conocimiento. Ideas para prevenir situaciones de peligro en la calle. Al caminar en aceras, mantengámonos cerca del borde que da hacia adentro. Así evitaremos posibles arrebatones desde la calle. Por tu seguridad, conocimiento. Sintonía 1420 AM. Están en sintonía de La Hora del Ecuador con Rafael Polanía y Luis Alviare. Queridos amigos, una vez más con ustedes en La Hora del Ecuador. Pueden comunicarse con nosotros a través del teléfono 264-1494 y 264-1619. Y ya hemos recibido algunos mensajes por la página web www.radiosintonía1420.com. Bueno, hablábamos del mes de agosto, mes extraordinario. Ayer un presunto atentado contra el presidente de la República, mes de agosto, mes que debe ser de tranquilidad porque los jóvenes estudiantes están de vacaciones con sus padres, con sus representantes en sus hogares. Debería minimizarse la volumetría en el metro de Caracas y en el transporte superficial, pero ahí tenemos una debilidad como país, tenemos un grave problema. Mes de lluvia, donde todas las represas, todos los ríos, todos los afluentes están con un volumen bastante importante. En la represa del Guri, en este momento, tienen que soltar 21.000 litros casi por segundo de agua, porque la represa, el dique está absolutamente lleno. Es decir, tenemos gran posibilidad como elemento primario para producir la energía hidráulica que necesita el país, pero lamentablemente las turbinas no funcionan adecuadamente, la distribución, las líneas de distribución no funcionan adecuadamente y tenemos un gravísimo problema de falta de electricidad en toda Venezuela, inclusive en un momento donde la demanda del servicio eléctrico ha disminuido en más de un 40%. ¿Producto de qué? Producto de más de 15.000 empresas importantes que han tenido que cerrar sus puertas y migrar del país. Bueno, mes de nacimientos. El 2 de agosto nace Rómulo Gallegos, hace más de 134 años. Rómulo Gallegos, ilustre novelista venezolano, orgullo de la cultura venezolana en el mundo. En 1948, el pueblo venezolano, por el voto directo y secreto, lo eligió presidente de Venezuela. Lamentablemente, solamente duró 9 meses en el gobierno y fue suplantado en un golpe de Estado precisamente por Carlos Delgado Chalbó. Eso fue trágico para la democracia venezolana, porque de allí en lo adelante se impuso 10 años de férrea dictadura, de muertes, de encarcelamiento, de prescripción de los partidos políticos, es decir, de amenazas, de terrorismo, de atentados. Bueno, fue calamitosa la situación, terrible la situación que llevó al pueblo venezolano luego, en un 23 de enero grandioso, poder recuperar la democracia, pero eso costó cientos de miles de heridos y muertos
venezolano, es decir, la sangre de los venezolanos, muchos inocentes, se regó por todo el territorio nacional. El 5 de agosto de 1820, gesta histórica en Río Verde, 198 años de independencia de Esmeraldas. Electa, por cierto, hoy, la semana pasada, una nueva soberana, una nueva reina de Esmeraldas en ese aniversario, Bexabeth Paladines Vélez, una linda ecuatoriana de la parroquia San Mateo. Fue electa reina de esas festividades de Esmeraldas. Es doctora en medicina general, tiene 24 añitos. Allí se produjo una sesión solemne con la presencia del presidente Lenín Moreno y sus ministros. El alcalde de esa provincia, Lenín Lara, estuvo presente. Allí se ve la unidad inclusive directa entre el gobierno municipal y el gobierno nacional, cosa que no existía desde hace más de 10 años, porque el presidente de la República consideraba a los demócratas electos por el voto popular, los consideraba enemigos y no podía sentarse junto a ellos. Bueno, y Esmeraldas, Guayaquil y muchas otras provincias no contaron con la presencia del presidente de la República. Hoy Lenín Moreno honra esa dignidad democrática que permite respetar la respuesta del pueblo ecuatoriano de elegir sus propias autoridades. Bueno, la independencia, por cierto, de Esmeraldas estuvo cerca de la independencia de la Real Audiencia de Quito, 2 meses antes de la gesta del 9 de octubre en Guayaquil. Lamentablemente, esa revolución de Río Verde del 5 de agosto fue depuesta el 19 de agosto. El presidente de la Real Audiencia de Quito recuperó el poder. El abuso cometido por los españoles motivaron la unidad de los patriotas que la noche del 4 de agosto de 1820 irrumpieron en el poblado gritando «Muera el tirano». Es decir, esa es una demostración que el pueblo ecuatoriano y las sociedades democráticas repudian a los tiranos, llámense como se llamen, y no importa la vía que hayan podido llegar al poder, pero sus actuaciones son de tiranos y son repudiados por el pueblo. Allí, en esa oportunidad, el 4 de agosto, detuvieron al teniente gobernador Andrés de Castro, le quitaron el bastón de mando y se lo entregaron a José Manuel Mosquera. Bueno, la noche del 9 de agosto de 1809, un grupo de la Sociedad Criolla de Quito se reunió en la casa nada más y nada menos que una ilustre quiteña, Manuela Cañizares, para definir una estrategia que permitiera deponer al gobierno tirano de esa época. Uno de los organizados para deponer ese gobierno salió a hacer contacto con los militares para llamarlos a apoyar la gesta emancipadora, y realmente en ese intento de contacto, que era muy delicado para la época, bueno, y para todas las épocas, se demoró, lo que quiere decir que los contubernios, los que estaban allí reunidos, entraron casi en pánico y estaban dispuestos a huir de la casa de Manuela Cañizares. Y mujer valiente, extraordinaria, estableció una estrategia para llamarle la atención a los hombres e increparlos en la necesidad de mantener su postura valiente y poder así liberar al pueblo. Y los increpó diciendo: «Cobardes, hombres nacidos para la servidumbre, ¿de qué tenéis miedo? No hay tiempo que perder. Vamos a la lucha, que el triunfo nos pertenece». Y con ese llamado de atención,
La gente allí convocada se mantuvo y esa madrugada se conformó la Junta Soberana de Gobierno, que tuvo como autoridades principales al marqués de Selva Alegre, Juan Pío Montúfar, conocido en la historia del Ecuador. Fue nombrado como presidente, y como presidente nada más y nada menos que a un clérigo, el obispo José Cuero Caicedo. Luego estuvieron allí orientados por ese pensamiento que trasciende a la historia y a la humanidad, de la libertad que emanaba de la mente brillante de Eugenio de Santa Cruz y Espejo. Un 24 de mayo de 1822 sellaron en la batalla de Pichincha la libertad. Eso es realmente el mes de agosto. En nuestros tiempos, pasado mañana, martes, con el favor de Dios, un demócrata asumirá la responsabilidad de conducir el gobierno democrático de la República Amiga Hermana de Colombia. Iván Duque, electo presidente de la República de Colombia, asume el 7 de agosto esa responsabilidad de sustituir al actual presidente Santos. Divergencias en el acontecer político colombiano. Hablan de injerencia del gobierno venezolano para Colombia. En este momento recibe más de 1 millón de venezolanos que huyen de Venezuela en búsqueda de un futuro mejor. Turbulencia política porque no se concreta de buena fe el tratado de paz con las guerrillas colombianas. Actuación vehemente de perturbación de la paz del ELN. Participación y muerte. Más de 120 líderes sociales han muerto en las últimas 3 semanas en Colombia. El candidato perdedor y, dada la Constitución, senador de la República, convoca a un paro nacional, a una marcha nacional, justamente el día de toma de posesión del nuevo presidente de la República, indicando que no están dispuestos a dar cuartel y a no respetar el voto directo y secreto como expresión democrática del pueblo colombiano. El senador Uribe, en tela de juicio también, convocado por la Corte Nacional de Colombia por haber mentido o haber disfrazado testigos para imputar a otro senador, Iván Cepeda, en Colombia. Es terrible lo que está pasando. Esto implica que en el contexto político-social del mundo, los ciudadanos de buena voluntad están pensando en otra figura que no sea democrática, pero que corresponda a la necesidad de ese ejercicio para corresponder a ese pacto social que implica que el pueblo elige un representante para estar allí y gobernarlo por un tiempo determinado, pero que no se desvíe del objetivo de que lo que debe primar irremediablemente como horizonte de sus actuaciones como gobernantes tiene que ser la dignidad de los pueblos, el respeto a la dignidad de la persona humana, la libertad, el uso de los principios éticos y morales en el uso de la cosa pública. Terminar definitivamente con la aberrante y grosera corrupción que envuelve y sumerge al pueblo en deterioro absoluto, en un proceso de involución en todos los sentidos. Es necesario que los pueblos pensemos en otra vía de hacer política y de crear un sistema democrático
que no sea presidencialista, porque hemos observado que una vez que con ese pacto social que determina como elemento fundamental la democracia para otorgarle responsabilidades de gobernabilidad y gobierno y control de las armas y de las instituciones a un hombre o a varios hombres en el contexto del Estado, entonces no han sabido corresponder a esa confianza. Es necesario entonces que las instituciones, universidades, centros de investigación, sociedad organizada, piense en un nuevo modelo de hacer política que permita que la comunidad como un todo pueda supervisar la gestión de los responsables de gobernar a los pueblos. Porque una vez que se eligen gobernantes, comienza un proceso de involución y de orquestamiento de catervas permanentes de individuos que transgreden las leyes, las normas en todos los órdenes y en el orden ético y moral. Por eso las sociedades dicen que cuando se está hablando del problema político, esa conversación se mezcla y se confunde con el problema ético y moral. Es decir, lo político ha dejado de preservar como elemento de ética su comportamiento y entonces observamos cómo la delincuencia común se confunde con la delincuencia organizada. Cómo la acción de gobierno se confunde con acción de Estado. Cómo la acción del gobierno y del Estado se confunde como gestión política de un determinado partido de gobierno. Y entonces cómo la felicidad que llamamos la felicidad del pueblo y la calidad de vida del pueblo se trasboca solamente a la calidad de vida y a la gestión de un grupito que maneja los gobiernos. En el contexto histórico. Ya observamos lo que está ocurriendo en el Perú, que Perú está dando ejemplo como el Ecuador de un comportamiento diferente. El presidente Vizcarra Martín Vizcarra está tomando decisiones extraordinarias. Perú, que ha sido ejemplo de lucha contra la corrupción, esos herederos del imperio inca han dado un ejemplo al mundo, un ejemplo internacional para frenar a poderosos intereses. Y allí en el Ecuador se abrió la caja de Pandora de la corrupción oficial. El caso de Odebrecht, que está expandido, que hizo metástasis en toda América Latina y si es posible en el mundo podemos determinarlo, en el Ecuador se ha determinado responsables. Hemos observado cómo expresidentes como Ollanta Humala y su mujer, Nadine, han sido presos al comprobársele su participación en esa grosera corrupción. Alejandro Toledo, expresidente también de ese gran país, fue hallado culpable de trama de corrupción y aún no ha podido ser capturado. Tiene alerta roja de Interpol, alerta roja internacional, y esperamos que su captura se dé pronto. Asimismo, Pedro Pablo Kuczynski fue obligado a renunciar al demostrársele que había vinculación con ese proceso de corrupción. Martín Vizcarra está llamando a una consulta popular para poner entonces a disposición del pueblo una reestructuración profunda, radical y profunda, para despertar una megapurga en el Poder Judicial al conocerse grabaciones que se grabó con conversaciones de prominentes magistrados y jueces que traficaban con influencia, cobraban millones de dólares por el nombramiento de jueces. César Inostroza, expresidente de la Segunda Sala Penal, Mauricio Mulder, congresista aprista, Pedro González Chavarri, fiscal supremo, y otros personajes también involucrados, daban protección a personajes políticos y empresarios ligados a esa maraña y tráfico de drogas
de corrupción y lavado de dinero. El Congreso removió a todos los miembros del Consejo de la Magistratura. El Consejo Nacional los removió a todos a petición del presidente Martín Vizcarra. Esa es una opción plausible que hay que aplaudir y hay que emular en todos los pueblos del mundo. En Venezuela no se ha conocido un solo caso de esa terrible corrupción de Odebrecht. Se ha oído mencionar a prominentes miembros del gobierno nacional, hasta el propio presidente de la República, en su condición de ex canciller, que recibió dinero, y no hemos sabido el pueblo venezolano una sola respuesta de parte de él para desmentir ese proceso. La fiscal general de la República, Luis Ortega Díaz, lo ha denunciado infinidad de veces. Periodistas de investigación han determinado pruebas concretas y precisas sobre elementos políticos que han recibido contribuciones provenientes de lo ilícito, de la terrible y grosera corrupción de parte de Odebrecht. Y en Venezuela no ha pasado absolutamente nada. En Brasil, el expresidente Lula da Silva está preso y depuesta la expresidenta que pretendió favorecerlo ofreciéndole un altísimo cargo de gobierno, pero que inmediatamente toda la sociedad brasileña salió a la calle a oponerse a ese proceso que iba a generar más impunidad en el hecho público, en el manejo de la cosa pública, e impidió que Lula recibiera ese beneficio por ser miembro del alto gobierno en el Brasil. Se demostró que Lula da Silva recibió un apartamento de 3 niveles en Río de Janeiro, un apartamento que estaba valorado en 1.2 millones de euros. Solamente un millonario que haya recibido una herencia de sus abuelos, de su padre, puede hablar de poseer un apartamento de 1.2 millones de dólares. Bueno, se utilizó últimamente, el mes pasado, un subterfugio, una componenda aberrante con algunos jueces para liberar al expresidente Lula da Silva. Afortunadamente, el juez Moro tomó la decisión y enfrentó con mucha valentía la responsabilidad y encarcelaron nuevamente a Lula da Silva. Pero el Partido de los Trabajadores, aferrado como está en proteger a los corruptos, en abonar a la impunidad, pretende que Lula da Silva salga en libertad porque es un candidato presidencial que dentro de 2 meses inscribirá su nombre para ir a una primera vuelta el 7 de septiembre. Es imposible que los integrantes de ese poder tan extraordinario que son los magistrados y los jueces actúen de esta manera, poniendo de lado la responsabilidad de la aplicación de justicia que piden a voces los pueblos. Aquí tenemos el ejemplo del Ecuador. El pueblo votó una consulta popular para acabar con esa aberrante corrupción y esa imposición de dedo de los elementos que toman decisiones en el sistema judicial. Es lamentable lo que está aconteciendo en el Ecuador y vamos a tratarlo dentro de poco y a responder su participación a través de las páginas web en unos momentos. Por ahora vamos a escuchar unos sanos consejos comerciales y regresamos en un momento. Desde Caracas, para toda el área metropolitana y el estado Miranda, transmite Radio Sintonía 1420 AM. A continuación, Publicidad.
En Autopartes Jenicol 77, compañía anónima, somos fabricación, instalación y venta al mayor y detal de radiadores para todas las marcas de vehículo al mejor precio del mercado, con la atención especializada que solo los profesionales pueden ofrecerle. No hay más vueltas buscando el tanque de radiador que necesita para su vehículo, porque si no lo tenemos, se lo hacemos en aluminio. Además, en Autopartes Jenicol 77, compañía anónima, usted encontrará pastillas de freno y una gran variedad de accesorios. Visítenos y hablemos de negocio. Estamos ubicados en la avenida principal de Bellavista, sentido La Yaguara, Quinta Artigas, local 2, al lado de la Plaza Artigas y de la floristería. No se confunda, nos identifica el letrero de fondo amarillo con letras rojas. Contáctenos por los números telefónicos 0212-227-4438, 0212-471-7798 y 0424-145-2448. Despachamos a nivel nacional. Autopartes Jenicol 77, compañía anónima, la solución en radiadores y accesorios para su vehículo. Todos los domingos de 5 de la tarde a 7 de la noche. ¿Cómo? Sintonía Caribeña. Con lo mejor de nuestra música caribeña y sus intérpretes. Con Osvaldo Hernández. Sintonía Caribeña. Por Sintonía 1420 AM. Este y todos los domingos a partir de las 7 de la noche, Sintonía 1420 AM presenta El Show de los Milagros. El programa destinado a todos los que quieren vivir en la presencia de Dios. El Show de los Milagros. Su poder lo llena todo. Con la pastora María Quintero. El Show de los Milagros. Por Sintonía 1420 AM. Para tu seguridad, conocimiento. Ideas para prevenir situaciones de peligro en la calle. De noche, evitemos aceras poco iluminadas y sitios que puedan servir de escondites como árboles gruesos, matorrales, muros bajos. Es preferible caminar esos trechos hacia o directamente en la calle. Por tu seguridad, conocimiento. Sintonía 1420 AM. Están en sintonía de La Hora del Ecuador con Rafael Polanía y Luis Alviare. Bien, queridos amigos, estamos recibiendo una solicitud de la comunidad ecuatoriana en Venezuela. Nos están pidiendo oír una canción de un grupo muy original, extraordinario, Swing Original Monks. Y vamos a complacerlos con una canción de Swing Original Monks. Llevará
Están en sintonía de La Hora del Ecuador con Rafael Polanía y Luis Alviare. Bien, queridos amigos, una vez más con ustedes aquí en La Hora del Ecuador. Oyeron una canción muy particular de un grupo también muy particular que hizo historia en el Ecuador por la vinculación de sus integrantes y la proveniencia de sus integrantes. Swing Original Monks es una banda música de fusión ecuatoriana, es una mezcla de sonidos del mundo y por supuesto del folclore ecuatoriano, ya que sus integrantes son del Ecuador, de Colombia, de Europa y de Estados Unidos. Este grupo causó y causa una revolución extraordinaria. El género reggae, fusión rock, fusión música tradicional ecuatoriana. Se instaló, en el 2010 y todavía está en su actualidad. Los miembros son Gabriel Bauman, Natalia Madrigal, Álvaro Abadía, Sebastián Wessner, Steph Viteri, Songo y Ilian. Fíjense, Swing Original Monks nace luego de haberse conocido Gabriel Bauman, él se llamaba La Alemanaba, con Sebastián Wessner de nacionalidad austriaca. Gabriel era alemán y comenzar a hacer mezclas con pistas electrónicas en computador. Fue luego de que en un concierto de Bomba Estéreo se conocieron Bauman con Natalia Madrigal, que se hace llamar Juana, de nacionalidad colombiana. Allí su gesto por la música hizo ver la luz a Swing Original Monks en el 2010, donde influenciaron varias culturas, no solo latinoamericanas, sino también europeas, al tener músicos relacionados con Ecuador, Venezuela, Colombia, Austria y muchos más. La mitad del mundo fue el punto de encuentro de un viaje sonoro en el que se mezclan las culturas, los pensamientos, el arte, el ropaje e influencia con las raíces del mundo que habitan estos personajes. Rock, balcán, merengue, música del Pacífico, electrónica, jazz, champeta y cumbia. Todo cabe en esta mezcolanza sin fin que somos los humanos, así se expresaban, tan opuestos, tan parecidos, tan buenos y a la vez tan malos, masculinos, femeninos, blancos, negros, amarillos, libres y enjaulados. Los músicos relatan que sus primeras presentaciones se realizaron en huecas, bares y discotecas. Con el pasar de los meses fueron invitados a compartir escenario con artistas nacionales y a brindar su show y festividades dentro y fuera del país, del Ecuador. Llegaron a participar en el Festival Internacional de Música Tradicional del Pacífico, Petronio Álvarez, en Chile, Colombia. Es decir, estos jóvenes innovadores causaron un gran furor en el Ecuador y en el mundo. Fueron integrantes de varias comunidades latinoamericanas, Colombia, Europa, Estados Unidos y Alemania. Y por eso queríamos hoy rendirle honor a estos jóvenes ecuatorianos. Bueno, hemos observado que en el Ecuador están ocurriendo cosas muy importantes. La policía llamó a una convocatoria a aquellos aspirantes a ingresar a la Policía Nacional y allí se tomó en consideración como requisito obligatorio la altura, porque se estima que aquellos que contravienen la ley, que cometen errores sociales, miden más de 1,70. Por lo tanto, están exigiendo para ser policía del Ecuador tener como mínimo 1,68, 1 metro con 68 centímetros. Y las mujeres 1,57 centímetros. Ese cambio, por supuesto, generó sorpresas, ya que ese requisito se había eliminado en el 2015. Pero bueno, así son las cosas. Yo creo que el funcionario policial hoy en día, además de conocer lo que es la cultura general y tener fortalezas en el conocimiento de los derechos humanos, los derechos políticos,
puede entonces causar un gran aporte a la ciudadanía con su fortaleza y con sus destrezas en el uso de la defensa pública. Bueno, también queríamos comentar que se hizo una convocatoria para el reclutamiento de damas en el Ecuador. Nunca se había visto, por primera vez, las damas están concurriendo al Ecuador y esto ha causado un impacto también importante en las feminas del Ecuador, que han hecho colas por varios días. Más de 500 mujeres se han concentrado allí en los cuarteles para presentar los exámenes de admisión, porque es una gran oportunidad para ellos tener la posibilidad de prestar sus servicios en el ejército ecuatoriano. Y esto creo que fortalece el uso también de la moral, la ética en el uso de la fuerza y en la deposición del delito en el Ecuador. También tenemos otro elemento importante que quería comentarles a los queridos amigos de la radio y a los queridos amigos de la web, agradeciéndole por la participación y por el envío que han tenido a bien hacer como contribución de este grupo rockero, de cómo se formó y cómo se integró en su originalidad, Swing Original Monks. Parece que tiene muchos seguidores, muchos fanáticos en el Ecuador y eso es importante. Les agradezco el que me hayan hecho llegar esa información. Bueno, la Corte Constitucional derogó las enmiendas constitucionales aprobadas en el 2015 por el gobierno de Rafael Correa, que lo hizo a través de la Asamblea Nacional. 5 de los 9 jueces votaron a favor del proyecto de sentencia que determinaba ese paquete de sentencias derogadas que fueron aprobadas en diciembre del 2015. 12 cambios radicales se hicieron en la Carta Magna en esa oportunidad y la Corte Constitucional aceptó 3 de las 7 demandas inconstitucionales que pedían que se derogaran esto. El 3 de diciembre del 2015 la Asamblea Nacional aprobó 12 cambios a la Constitución Nacional. Eliminaron la contribución de la Contraloría General de controlar la consecuencia de los objetivos de las instituciones. También lo que uno puede llamar el control previo. ¿Cómo es posible que una Contraloría General o cualquier Contraloría Interna no pueda hacer control previo? El control previo es el que determina exactamente si todos los procedimientos se están haciendo de acuerdo a la ley y le da el visto bueno para seguir el proceso. Bien sea el proceso de compra directa de 3 presupuestos o de una convocatoria, una licitación privada o de acuerdo al monto o la característica del objeto a comprar, a adquirir, una licitación pública e inclusive una licitación internacional de acuerdo a la necesidad de servicio que no se dé en el país. Bueno, eso era privativo entonces de la Contraloría y fue eliminada con una de esas reformas que hizo la Asamblea Nacional, 12 cambios en la Constitución Nacional. Bueno, afortunadamente estos miembros de la Corte Constitucional del Ecuador tomaron la decisión de derogar esas enmiendas que algunos consideraron inconstitucionales. Bueno, así las cosas están mejorando y fortaleciendo la institucionalidad en el Ecuador. Bueno, nos llega que expliquemos un poco más qué está ocurriendo en Argentina con el caso de Cristina Kirchner. Bueno, en Argentina, en la oportunidad de ser presidenta de los Kirchner, hubo sobornos millonarios en el gobierno de ellos. El 13 de agosto, por cierto, debe comparecer ante el juez federal Claudio Bonadio, la expresidenta, para responder por terrible trama de corrupción. Más de una decena de empresarios y altos funcionarios del gobierno de Cristina Kirchner y de los Kirchner fueron arrestados en la madrugada del miércoles 1 de agosto. Cristina Kirchner fue presidente de la República desde el 2007 al 2015. Imagínense ustedes, 8 años de actuación como presidenta. Y actualmente es senadora
de Argentina y debe comparecer ante el juez federal por delitos de asociación ilícita. Así lo declaró el fiscal de la causa, Carlos Stornelli. Asimismo, la expresidenta y otros altos funcionarios y funcionarios deben enfrentar un juicio oral y público por presunto encubrimiento a los atentados de los iraníes acusados en los atentados al centro judío AMIA, que dejó nada más y nada menos que 85 muertos y más de 300 heridos. Eso ocurrió en 1994. Y ustedes pueden imaginarse cómo un atentado a un centro judío que deja 85 muertos y más de 300 heridos, en este momento no hay ningún detenido. Bueno, el mismo juez federal Claudio Bonario cerró la etapa de instrucción y elevó el juicio oral de la causa contra la ahora senadora, su ex canciller Héctor Timerman, que está sufriendo de un cáncer muy terrible, lamentablemente, y su exsecretario legal y técnico Carlos Canini. Desde 7 de diciembre está preso este secretario legal y técnico del gobierno de la presidenta Cristina Kirchner. Bueno, todos procesados por abuso de autoridad y encubrimiento agravado por ese terrible y lamentable suceso del ataque a esa mezquita. Eso ocurrió en el 2012 y se elaboró un memorando con Irán que buscaba impugnar y acusar a los israelíes en Teherán. Esto nunca se aplicó. La elevación a juicio, por cierto, de ese proceso se produjo 5 días después de que otro juez, Julián Ercolini, hiciera lo propio con un caso que involucraba a Fernández de Kirchner, la expresidenta, por presunta asociación ilícita, y la causa la investiga el juez federal Claudio Vinodio y fue abierta a raíz de una denuncia del fiscal Alberto Nisman. Ustedes recordarán a ese fiscal que muy responsable y muy valientemente enfrentó esa terrible corrupción y inició una investigación profunda contra los autores de esos terribles crímenes. Bueno, ese fiscal, Alberto Nisman, fue asesinado 4 días antes de que terminara la presentación contra Cristina Kirchner, el 18 de enero del 2015. En diciembre, el juez federal Claudio Vinodio pidió el desafuero de la expresidenta para detenerla por traición a la patria. El desafuero es quitarle la inmunidad parlamentaria para poder actuar la justicia. Bueno, lamentablemente, el Congreso no le quitó la inmunidad parlamentaria por el caso de traición a la patria, pero sí lo hizo por encubrimiento agravado, y eso es importante. Pero la Cámara de Apelaciones negó el primero y ratificó el segundo, afortunadamente. Ella dice que tiene una persecución política y judicial en su contra, porque ella es una líder revolucionaria que promueve el socialismo del siglo XXI y sus enemigos están dispuestos a llevarla a la cárcel y a manchar el nombre de su difunto esposo, expresidente también de la República, el presidente Kirchner. Bueno, lamentablemente esa es la situación de aquellos que al llegar a gobierno entonces piensan que nunca se le aplicará la justicia y que saldrán incólume en todo este proceso de corrupción tan profunda, tan grosera en que se somete a los pueblos. Bueno, queridos amigos, 2 de los defensores de Cristina abandonaron la defensa, el patrocinio legal. El segundo en hacerlo fue precisamente el alcalde de Buenos Aires, Aníbal Ibarra, quien fue destituido en el 2006 en un juicio político por su responsabilidad en el incendio de una discoteca en la capital, Cromañón, una discoteca muy importante. Allí murieron 193 personas y ese autor de ese hecho, Aníbal Ibarra,
alcalde de Buenos Aires, fue sobreseído del caso. Por eso es que iniciamos este programa con un editorial que marca precisamente cómo fue la actuación del expresidente Rafael Correa y cómo sus contubernios han comenzado a infiltrarse en todas las instituciones ecuatorianas para tratar de privar a la justicia de que realmente se aplique con sentido crítico y común y que corresponda, y siempre lo diré, a la responsabilidad que tienen estos funcionarios, que también tiene el pueblo ecuatoriano, de exigir que se haga justicia y que no queden estos terribles casos impunes. Eso es lo que nosotros hemos tratado de hacer en estos momentos, porque es necesario que quede claro lo que está pasando en la América Latina. Creo que ahorita tenemos un nuevo presidente en México, López Obrador, que tiene la intención de poder actuar en correspondencia a las exigencias del pueblo mexicano, pero esto debe ser una política concreta que establezca una estrategia que se difunda en la América Latina para garantizar que la calidad de vida de nuestros ciudadanos sea la mejor, para que los servicios básicos sean de altura y de extrema calidad, para corresponder a esa confianza que el pueblo venezolano establece, y lo repetiré, en ese pacto social que determina la democracia, que yo te doy a ti la posibilidad de regir un gobierno por determinado tiempo y establecer unas directrices en el contexto de los estados, pero con separación y responsabilidad, que ninguno quiera imponerse sobre otro organismo, porque allí se distorsiona la responsabilidad de la justicia y la superlativa importancia de la aplicación de los elementos democráticos. Cada elemento debe ser corresponsable y supervisor de garantizar la aplicación de la justicia y la norma legal, la Constitución y las normas, a el otro regente de los otros organismos. Cuando observamos que una ciudadanía en determinado país elige a un presidente de la República, pero este presidente de la República comienza a gestar una reforma judicial para controlarle, para meterle mano, para designar los jueces, para designar los responsables de cada organismo, que debe ser absolutamente autónomo, y para obligarlo a actuar en consecuencia en su propia estrategia y establecer una corrupción generalizada. Debe haber un elemento constitutivo que permita al pueblo reaccionar de manera inmediata y deponer cualquier autoridad que sea necesaria, de no corresponder a la confianza y al uso de la ética y la moral en el uso de la cosa pública. Insistiremos siempre, ¿cómo es posible que se conjugue en este momento, cuando se habla de política, tiene que mezclarse y confundirse esa conversación con el AMPA común? Y cómo esa conversación priva y va hacia una conversación sobre el AMPA organizada. Y cómo esa conversación involucra a la política, a la Constitución, a los elementos políticos, con el AMPA organizada, el AMPA común y el narcotráfico. ¿Y cómo es posible que no podemos parar de decir que se involucran otros elementos, como organizaciones paramilitares armadas, donde se hace público conversaciones a través de grabaciones, donde un directivo de un colectivo pretende extorsionar a un comerciante y le dice que el gobierno está supeditado a su actuación y que ellos tienen luz verde para actuar y que tienen hombres armados allí protegiéndolo y que alguien le paga 200 millones de bolívares para asesinarlo, para asesinar al comandante, al comerciante con que tienen esa conversación, y luego decirle que ellos no lo hacen porque han investigado a toda su familia, conocen sus hijos, conocen dónde trabajan ellos, conocen sus actividades, conocen sus trabajos, conocen sus escuelas, y los nombran con nombre y apellido con mucha familiaridad, y le dice que ellos los protegen y que no lo van a asesinar, pese a que esa persona les pagó 200 millones de bolívares y que esos 200 millones de bolívares
provenientes de la extorsión y del sicariato fueron donados a un supuesto hospital. Y luego le dicen, bueno, te vamos a seguir protegiendo, pero necesitamos que nos pagues 50 millones de bolívares tú, porque necesitamos ese recurso. Y cuando el hombre se niega, se le amenaza y se le dice que ellos son las autoridades y los que mandan en el país. Me estoy refiriendo a una conversación que ha sido pública, supuestamente de un jefe de un colectivo, y digo supuestamente porque las autoridades deben investigar inmediatamente de dónde y cómo provienen y si eso es verdad, que ellos tienen el luz verde del gobierno nacional en Venezuela y que están autorizados para extorsionar, inclusive para sicariato, y se hacen responsables de algunas actuaciones que han acontecido en el país y que son del conocimiento público de todo el país. Entonces, allí es donde debe actuar la autoridad, donde el sistema judicial debe actuar inmediatamente, de hecho, sin que nadie le ponga la denuncia, llamar a esas personas que aparecen en esa conversación grabada y llamarlos para determinar con una investigación seria y poder acabar con ese flagelo de la extorsión, del crimen, del asesinato que hoy por hoy asume y acongoja al pueblo de Venezuela. Esa es nuestra queja. Y por eso desde este programa estamos llamando la atención a la responsabilidad de estos actores, de estas autoridades, hasta del presidente de la República, del Consejo de la Judicatura, de la Corte del Tribunal Supremo de Justicia, de todas las autoridades que le corresponda esa responsabilidad, tienen que proceder porque Venezuela está cansada de que hechos lamentables se consuman, se repitan y la impunidad crece. Nuestras familias caen abatidos por el hampa común, hay tráfico de droga increciendo por todas partes, hay asesinatos, hay sicariatos, hay secuestro. Bueno, y es allí lo que ocurrió ayer. Hay un supuesto atentado contra el presidente de la República que no queda claro, que deja muchas dudas. Bueno, ¿no vendrá ese atentado? Responsablemente lo compartimos de parte interna del PSV, porque ha habido unas declaraciones muy contundentes. Un diputado de la Asamblea Nacional Constituyente estuvo en un programa de televisión diciendo que estaban listos para un ataque a Colombia. Dijo cómo se iba a hacer, dijo que se iba a fracturar en un río, el Magdalena, que atraviesa Colombia de este a oeste, y que lo iba a fracturar, y que tenían francotiradores para derribar cualquier aeronave que estuviera en el cielo venezolano. Colombia tiene dolientes, hay colombianos que son sensibles. Esa especie de declaración de guerra determina una gran responsabilidad. Bueno, el también diputado y responsable de las bolsas del CLAP también dijo que la revolución era responsable de todos los males que acontecían en el país y que ya ni el presidente Carlos Andrés Pérez no era responsable, ni la Cuarta República era responsable. Y muchas declaraciones públicas también pueden haber alimentado algo así de locura que pueda haber traído como consecuencia que se explote un artefacto allí en plena calle o como sea. Pero es decir, esto lo traigo a colación porque la situación en el país y en Latinoamérica es terrible. Lo que está aconteciendo en Nicaragua, 500 muertos y más de 5.000 heridos por mantener una persona en el poder con su esposa, rigiendo los destinos de una población que dice basta ya de este gobierno. Por eso es que hay que revisar ese pacto social que determina la democracia. ¿Cómo es posible que te elegimos por un determinado tiempo para que correspondas a una confianza, para que trabajes por nosotros, para que entiendas que eres un servidor social y luego asumes que eres el dueño absoluto de la voluntad de todos los ciudadanos de ese país
y entonces que vas a imponer a trocha y mocha una disposición económica, política, circunstancial, que tiene que arremar a todos los ciudadanos en ese contexto. La pluralidad, el concepto de ciudadanía, la responsabilidad que tiene la oposición y el gobierno de fortalecer esa oposición. Bien, queridos amigos, estos son los comentarios que tenemos con ustedes para crear un proceso de discusión profunda que nos lleve a contribuir a solucionar muchos de los problemas de nuestra sociedad. Tenemos una llamada. No tenemos una llamada, pero tenemos varias informaciones que estamos recibiendo a través de la página web. Estos son los comentarios que nos permitimos hacer con el propósito de llamar la atención de todos los responsables del gobierno nacional y de la necesidad de una interacción que nos lleve a trabajar en conjunto a todos los países latinoamericanos. Porque con la modernidad y en el uso de las grandes tecnologías y el acercamiento ya del contexto de nuestros pueblos, cualquier situación anómala que pueda ocurrir en uno de los países integrantes de nuestro contexto latinoamericano perjudicaría el otro. Allí vemos el caso de Colombia. El presidente Nicolás Maduro asume la responsabilidad de anunciar que el responsable de esto es el todavía presidente, le quedan 3 días, Santos, responsable de ese atentado, y también involucra al presidente de los Estados Unidos y a sus enemigos que viven en Miami. A mi parecer, pienso que es muy ligera esas apreciaciones porque estamos involucrando a más de 30 millones de personas venezolanas y estamos involucrando a más de 51 millones de colombianos que están oyendo esas declaraciones y que allí puede surgir un sentimiento de aversión en alguno de los sentidos, y lo que hacemos es echarle más gasolina al fuego. Por cierto, hablando de gasolina, tenemos que referirnos a la convocatoria que ha hecho el gobierno de inscribirse, de tener el carnet de la patria y censarse para poder entonces tener acceso a una gasolina regulada. Por cierto que en este momento para pagar la gasolina está cobrando $1 por litro. Y ¿cómo va el pueblo venezolano a pagar la gasolina una vez que se establezca la reconversión monetaria? Es decir, que $1 lo vamos a dividir entre 10.000 y eso va a dar como resultado que tenemos que pagar 0,00001. Es decir, no hay posibilidad alguna para pagarlo. Para poder entonces tener la posibilidad de pagar $1 por el precio de la gasolina una vez aplicada la reconversión monetaria, tenemos que aplicarle una devaluación y un proceso inflacionario de más de 100.000%. Eso es imposible de que ocurra. Entonces, creo que la llamada a registrarse para tener un carnet de la patria, para después a través de ese registro ver cómo se va a acceder a ese subsidio, creo que va a ser una calamidad que va a complicar más los servicios básicos, los servicios públicos, los servicios establecidos constitucionalmente como un derecho de los venezolanos. Yo creo que aplicar esa medida implica un proceso de diálogo, un proceso de debate profundo que permita unir todas las ideas para concretar y definir una solución más pragmática, pero más acorde a la necesidad de ir corrigiendo cosas y no crear más problemas. Creo que el pueblo venezolano es libre de decir no me censo, no saco el carnet de la patria, porque si vivimos en una democracia, el primer elemento con que nace el hombre es la conciencia, es la razón, y el segundo elemento que van paralelos es la libertad. Es decir, el hombre nace con conciencia, con razón y con libertad. Y la libertad no es patrimonio de nadie para hacer una convocatoria y obligar a que la gente se cense. El único elemento obligatorio y aceptado
durante siglos y siglos, es la cédula de identidad para identificar a los ciudadanos como ciudadanos de ese país. Y por lo tanto, aquella persona que se niegue a censarse o a sacar el carnet de la patria está defendiendo un derecho constitucional y un elemento que no debe ser subestimado por nadie, y ningún poder en el mundo tiene derecho por qué llamarlo, a reprimirlo, a apresarlo o a siquiera llamarle la atención. Entonces, yo creo que con ese concepto de libertad y de conciencia, el pueblo venezolano debe actuar. Y el presidente Hugo Chávez lo hizo. En el momento en que aceptó la derrota, cuando se pretendió hacer una reforma constitucional, y el pueblo le dijo no, esos elementos dentro de la Constitución de nuestra República no la aceptamos. Y él lo aceptó la derrota, pese a que después se excusó diciendo que la derrota había sido mínima, pírrica, pero aceptó la derrota. Y cuando los representantes y los profesores, esos valientes profesores venezolanos, que hoy lamentablemente son atacados en todas las distintas ramas de la educación venezolana, le ganaron la batalla de la imposición de un currículo, él aceptó y echó para atrás y no permitió que se estableciera ese currículo. Es decir, que los gobernantes también tienen que tener dignidad ética y moral para aceptar la decisión de los pueblos, estén o no estén en el contexto de sus partidos políticos, lineamientos ideológicos, porque la pluralidad democrática establece ese concepto y ese respeto hacia la dignidad de la persona humana. El derecho humano es lo primero, el derecho a la vida es lo primero, el derecho humano y el derecho político debe ser respetado. Y allí también tenemos un reclamo de que los organismos nacionales, los organismos regionales, tienen que revisarse internamente para que sus decisiones orientadas en la protección de los derechos humanos, los derechos sociales, los derechos políticos y el derecho a la vida sean vinculantes en todas las naciones del mundo. La determinación que tome un organismo regional debe ser aplicado, y eso lo establece la Constitución. Las decisiones y los adelantos en los derechos humanos es supranacional.